que sin más doy la palabra a Jorge Portocarrero, en principio por un espacio de 15 minutos. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Agradezco a Constitucionalismo Crítico y a la Universidad del Pacífico que esta tarde me ha permitido, durante el día, me han permitido y hoy día en la tarde, poder participar en este evento tan interesante como es la discusión sobre temas de teoría constitucional y filosofía del derecho que tuvimos en la mañana. El tema sobre el cual les quiero comentar un poco fue el tema que fue objeto de mi tesis doctoral que realicé en Alemania. El tema son los principios formales, ¿no? Los principios formales, que es un tema bastante específico dentro de la teoría de la ponderación, vienen a ser una suerte de, como Martin Borowski lo ponía, una suerte de cuadrante en blanco dentro del mapa de la teoría de los principios. Y para entender qué cosa es esto de la teoría de los principios, cuál es su relación con los principios formales y con temas tan mencionados como el neoconstitucionalismo y estas cosas, voy a empezar a hacer una pequeña exposición muy sucinta de lo que son la teoría de los principios, ¿no? Mi exposición, de hecho, se va a estructurar en función a tres partes, ¿no? Teoría de los principios y filosofía del derecho, la cual va a comprender temas como la moral en el derecho, reglas y principios, principios materiales y principios formales, en qué consiste esta distinción. La segunda parte va a girar en torno a los principios formales y el problema de sobreconstitucionalización que vimos en la exposición de Jorge León. Y la tercera parte, que va a ser ponderación y autoridad en el derecho, que diga básicamente cuál es la relación, cuál es el rol de los principios formales dentro de la teoría de la ponderación. Bien, teoría de los principios y filosofía del derecho. La filosofía del derecho, el objeto de la filosofía del derecho es básicamente definir qué es derecho, o sea, cuál es el concepto de derecho. Wittgenstein diría que un concepto se define en función a los elementos necesarios sin los cuales sería imposible definir algo, ¿no? Mis alumnos conocen el ejemplo de la mesa, que siempre les pongo, cómo definiríamos mesa de una manera general, universalizable y con los elementos necesarios. Bien, el derecho también, al ser un concepto, se deja definir de esa manera. Y por tanto, el derecho, lo que tengamos por derecho, va a estar en función a los elementos que lo conforman, los elementos definidores. Bien, en la filosofía del derecho, todo el dilema se da entre los positivistas y los no positivistas. Generalmente, esta es una definición bastante reduccionista, ¿no? Dentro del positivismo y el no positivismo hay escuelas, ¿no? Está el no positivismo incluyente, superexcluyente, excluyente. Dentro del positivismo hay positivismo incluyente, excluyente, y cuál es la diferencia entre el positivismo incluyente y el no positivismo incluyente. Todos estos son debates dentro de la filosofía del derecho. Bien, la teoría dentro del cual se encuentran los principios formales y dentro del cual se encuentra la idea de ponderación se llama la teoría de los principios. Y la teoría de los principios responde o le subyace un tipo de filosofía del derecho no positivista. ¿Por qué? Porque esta teoría del derecho no positivista, esta filosofía del derecho no positivista, define el derecho en función a tres cosas. En función a la corrección conforme al ordenamiento, o sea, toda norma, o sea, el derecho está compuesto por corrección conforme al ordenamiento, la eficacia social y la corrección moral o de justicia, ¿no? Esos son los tres elementos que los no positivistas, incluyentes dirían, conciben como que conforman el concepto de derecho. El positivista dirá, no, el derecho está solamente conformado, digamos, un positivista tipo Hart en su primera versión, o Ras, diría, corrección conforme al ordenamiento jurídico y eficacia social. Y si nos ponemos a pensar en Kelsen, esto se reduce aún más. Kelsen nos dirá el derecho es norma y nada más, ¿no? En fin, entonces el concepto que nosotros tengamos de derecho va a influir mucho en cómo entendamos los tipos de norma y la metodología en la cual nosotros podamos aplicar las normas, ¿no? Entonces una metodología positivista tendrá ciertos criterios para interpretar el derecho, entenderá las normas de una determinada manera que no es igual
no necesariamente igual a lo que un no positivista podría definir. Y como hemos dicho, la teoría de los principios es una teoría dentro del no positivismo. Por tanto, incluye la idea de moral en el derecho. Y la moral en el derecho se refleja a nivel de la teoría de las normas como los famosos principios. Entonces, para la teoría de los principios y la teoría no positivista, el derecho no solamente está compuesto por reglas, sino también por principios. ¿Y qué son los principios? Los principios son mandatos de optimización que implican la optimización de su contenido en la mayor medida posible en función a las circunstancias fácticas y concretas del caso concreto, fácticas y jurídicas del caso concreto. Pero en resumidas cuentas, un principio es un contenido de deber ser, toda norma completa tiene un deber ser, que exige que ese deber ser que contiene sea realizado de una manera prima facie. O sea, ¿qué implica ser prima facie? Que sea cumplido en la mayor medida posible, a no ser que surja algo que haga que esto no sea el caso. A diferencia de lo que pasa con las reglas. Las reglas se cumplen de una manera definitiva, ¿no? O cumplo la regla o no cumplo la regla. O si está prohibido estacionar en un determinado sitio, si me estaciono ahí, incumplo la regla. Si no me estaciono ahí, cumplo la regla. No hay la posibilidad de cumplirlo por grados o de una manera parcial. Se cumple o se incumple. Pero los principios sí permitirían esto. Entonces, a nivel de la teoría de la Constitución, de los derechos fundamentales, se entiende a los derechos fundamentales como principios. ¿Por qué? Porque un principio puede ser aplicado o satisfecho en grados. Entonces, encaja con esta idea de principio, ¿no? Entonces, la teoría de los principios entiende la distinción entre reglas y principios desde esta perspectiva, ¿no? Ahora bien, dentro de la teoría, dentro de los principios hay una subdivisión. Esta subdivisión dentro de los principios, él los ve como principios materiales y principios formales. Y ahí es donde nosotros entramos a lo que estamos, o lo que quiero tratar de comentarles el día de hoy, ¿no? Los principios materiales son materia, tiene que ver con que tiene un contenido, un principio que tiene un contenido determinado, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión tiene un contenido determinado, dice exactamente qué cosa hay ahí adentro. El derecho a la libertad de empresa, o sea, en fin, todo derecho fundamental viene a ser un principio material, ¿no? Tiene un contenido. De otro lado tenemos a los principios formales, que no tienen un contenido material definido. O sea, no sé exactamente qué cosa me están pidiendo. Lo único que sé de los principios formales es que exigen que una decisión autoritativa, o sea, la decisión tomada por una autoridad competente, sea respetada en la mayor medida posible, en función a las medidas, en función a las circunstancias fácticas y jurídicas del caso concreto. Es decir, lo que diga una autoridad, una entidad premunida de autoridad, tiene que ser cumplida en la mayor medida posible, ¿no? Y esto es básicamente la distinción entre entre principios materiales y principios formales. Mientras los principios materiales tienen un contenido determinado que nos dice que puede ser lo que Heber le diría un bien jurídico constitucional, los principios materiales no nos dicen cuál es esa orden específica de la autoridad que tenemos que seguir, sino simplemente nos dicen lo que sea que diga la autoridad, tú tienes que obedecer, a no ser que existan circunstancias que justifiquen no hacer caso a esa decisión. Por ejemplo, que me ordenen hacer algo que vaya en contra de los derechos fundamentales o humanos de alguien, ¿no? Eso es básicamente lo que, por ejemplo, Radcliffe ponía en su fórmula, en su ponderación que hacía entre seguridad jurídica y justicia. Bien, entonces tenemos estos dos tipos de principios y ahora me interesaría entrar a principios formales y la idea de sobreconstitucionalización del sistema jurídico que vimos hace un momento en la conferencia del doctor Jorge León. Y básicamente está referido a la tensión, como les decía, entre legislación y jurisdicción, ¿no? Tenemos al legislador democráticamente legitimado, al cual nosotros lo hemos elegido para tomar las decisiones en favor de nosotros, y tenemos una jurisdicción constitucional que va a controlar lo que esta persona diga en función al contenido material de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa? Ahí podría darse que el Tribunal Constitucional, en función a el efecto de irradiación de los derechos fundamentales, la facultad que tiene de ponderar, ¿no?, como dijimos, y entender a los derechos fundamentales como principios que él los va a determinar cuál es su contenido en cada caso concreto, cuál es su contenido esencial en cada caso concreto, se puede dar de que el Tribunal Constitucional tenga una super fuerza que esté en todo el ordenamiento jurídico y pasemos desde nuestro Estado democrático de derecho al Estado de la jurisdicción constitucional. Entonces nos dedicaríamos a escoger jueces constitucionales en lugar de congresistas, ¿no? Y viviríamos digamos, en la República de Platón de los jueces filósofos, ¿no? Bien, los principios formales tratan de evitar esto, ¿no? Porque el problema lo generan los principios materiales. Los principios materiales, al tener un contenido y darle al Tribunal Constitucional la facultad de interpretarlo, le está dando el poder al Tribunal Constitucional para controlar todo. Entonces tiene que haber un contrapeso para que esto no devenga en esta sobreconstitucionalización que les estoy diciendo. Entonces, los principios formales aparecen como que abogan dentro de la teoría de los principios por la autoridad en el derecho, porque se respeten las decisiones del legislador parlamentario democráticamente legitimado, no solamente el legislador, sino toda aquella autoridad premunida de tomar decisión, ¿no? Entonces, en cada momento que se tome una decisión va a tener que estar acompañada de un principio formal que diga a cualquiera que quiera oponerse a esa decisión: muy bien, te puedes oponer, pero tienes que tener una carga, tienes que superar una carga argumentativa mucho más fuerte que lo que normalmente exigiría vencer un principio material, ¿no? Aparte de que aparte que esta decisión está basada en derechos fundamentales o en principios materiales, está premunida de una presunción de autoridad, ¿no? Y eso es básicamente la función del principio formal, ¿no? Y esto ha sido muy mal entendido por aquellos que defienden esta cuestión que le han llamado neoconstitucionalismo. ¿Por qué? No es que yo esté en contra de los postulados que algunos dicen que son del neoconstitucionalismo, que todas son, si uno coge un libro de estos que salen por millares, ve que todos son artículos recopilados, que no tienen ninguna sistematicidad y que son artículos escritos para distintos fines que han sido como amalgamados debajo de ese término, ¿no? El problema que por ejemplo Susana Pozzolo decía para justificar la existencia de un neoconstitucionalismo era precisamente, una de las características era que era la influencia que tiene el Tribunal Constitucional sobre la legislación, ¿no? Y esto era porque era un nuevo constitucionalismo, esto era la base del neoconstitucionalismo. En realidad no es una cuestión de un neoconstitucionalismo, porque el neoconstitucionalismo, si lo analizamos analíticamente, no tiene nada de neo ni tiene nada de constitucionalismo, ¿no? En general, en sí lo que hacía Pozzolo, por ejemplo, era llamarle de otra manera al no positivismo y darle otro nombre a lo que era la teoría de los principios, básicamente. Y luego, cuando esto cruza el charco y nos llega acá a México y todo esto, han surgido posiciones que sí se manifiestan como neoconstitucionalistas y dicen nosotros tenemos una nueva teoría, un neoconstitucionalismo, lo cual es risible porque ninguna de estas personas ha escrito nada que justifique la existencia de un neoconstitucionalismo ni ha definido qué cosa es esto del neoconstitucionalismo. En realidad, la problemática del neoconstitucionalismo se refiere a la sobreconstitucionalización del sistema jurídico. Y esto es un problema que se aborda desde la filosofía del derecho, como estamos viendo, desde la teoría de las normas e incluso desde la filosofía política, pero no desde la teoría de la Constitución. O sea, lo que estos autores nuevos, esta segunda camada de neoconstitucionalistas desde México, Colombia o Ecuador, lo que están haciendo es tratar de crear una filosofía del derecho a partir de la Constitución, lo cual no tiene la mayor seriedad ni originalidad, ¿no? Por último, la ponderación y la autoridad en el derecho, que es básicamente el título de mi tesis doctoral, ¿no? Que
analiza el rol de los principios formales en la interpretación constitucional, trata de encontrar un lugar para los principios formales dentro de la ponderación de derechos fundamentales, ¿no? Una vez ya entendemos cuál es el contexto de los principios formales, qué son los principios formales, digamos, esta suerte de equivocación que surge en identificarlo como neoconstitucionalismo, ahora lo que realmente tenemos que hacer es encontrar un lugar y justificarlo para los principios formales dentro de la teoría de la proporcionalidad y la ponderación. En resumidas cuentas, la ponderación es uno de los subtest del principio de proporcionalidad, ¿no? Tenemos el principio de idoneidad, tenemos el principio de necesidad y por último el principio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, ¿no? Los principios formales tienen un rol a nivel de la ponderación, o sea, a nivel del tercer subprincipio de la proporcionalidad. Y allí, sobre todo, su rol radica en los casos de empate, ¿no? Generalmente podemos llegar a una respuesta medianamente racional tratando de justificar que algo tiene un peso grave y algo tiene un peso leve o moderado, en fin, podemos llegar a esta situación. Pero en los casos de empate, el principio formal, como si recordamos la definición, es que son los que están a favor de la autoridad en el derecho, o sea, buscan garantizar que se respete la autoridad dentro del derecho. Lo que hacen es que si el Tribunal Constitucional o el intérprete del derecho no tiene argumentos para resolver el empate, tiene que resolver en función de la autoridad del derecho, o sea, en favor de la autoridad del derecho y no en favor o cualquier otro tipo de consideración. Recordemos el caso de la píldora del día siguiente, un caso que píldora del día siguiente, el que fue hace algunos años en el Tribunal Constitucional, donde veíamos que el Tribunal Constitucional, incluso lo dice expresamente, no tiene argumentos para determinar cuándo se inicia la vida, ¿no? Y si no sabía cuándo se inicia la vida, evidentemente no va a saber si la píldora del día siguiente era abortiva o no. Tenía dos amicus curiae, uno de la Organización Mundial de Salud y otro de la Asociación de Médicos Cristianos, ¿no? Que decían dos cosas contradictorias, ¿no? Uno decía que la vida se inicia en la anidación, otro decía que se inicia en la unión de gametos, ¿no? Y al final el tribunal llega a un punto epistémico, o sea, de conocimiento, donde no puede justificar una decisión ni en un sentido ni en otro. Allí el principio formal lo que dice, entonces, si usted no tiene los argumentos que pueda vencer a la autoridad, usted tiene que hacerse a un lado y darle la razón al legislador que para eso ha sido elegido. Usted, como intérprete de la Constitución, tiene que retroceder ante la autoridad. Claro que en todos los casos va a pasar esto, por eso es un principio, no es una regla. Puede haber casos en que sí existan argumentos suficientes como para hacer retroceder a la autoridad y que sí se imponga el contenido material de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ahí está la función de los principios formales, ¿no? En dar un espacio a la autoridad dentro del derecho, ¿no? Y básicamente los casos de empate, cuando son de tipo de control de la constitucionalidad de las leyes, se debe resolver en favor de la autoridad en el derecho, o sea, en favor del legislador o de la autoridad que está siendo cuestionada su resolución. En casos de ponderación entre afectaciones entre privados, lo que pasa a nivel de los empates es, eso lo hizo Alexis, creo, en su libro en la teoría de los derechos fundamentales del 84, había un indubio pro libertad, ¿no? Entonces, allí sí habría se tendría que resolver el empate en la ponderación en favor de los derechos de libertad, ¿no? Pero en casos de control de constitucionalidad de las leyes, los principios formales exigen que se resuelva en favor de la autoridad legitimada, ¿no? Y básicamente eso es lo que sostengo en este libro, que era mi tesis doctoral, y ha habido ciertos cambios a nivel de la fórmula del peso en función a los principios formales, porque
luego de que se sustenta la existencia de los principios formales, Alexis no tenía una idea muy clara de cómo es que estos principios se engarzaban dentro de la estructura de la fórmula del peso. Autores como Badenhoff, Klatt y mi tesis doctoral apelábamos a una modificación de la fórmula del peso, lo cual Alexis ha aceptado y ha modificado su fórmula del peso en el artículo que se publica en la compilación que sacamos este año con la Universidad de Externado, donde no creo que se pueda ver, pero Alexis modifica su fórmula del peso introduciendo una variable más a efectos de tener o darle un lugar a la autoridad, a la idea de autoridad dentro de la fórmula del peso, ¿no? Y de esta manera darle también una posición importante a los principios formales dentro de la fórmula del peso. Bien, esto era lo que yo, en resumidas cuentas, quería compartir con ustedes. Evidentemente, esto es una cuestión que necesita, requiere, exige ser discutida, criticada, y para eso estamos abiertos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Tenemos ahora en primer término los comentarios de José Enrique Sotomayor Treyes por un espacio de 15 minutos, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. No tenía el gusto de conocer al profesor Portocarrero, sí había podido leer algunos de sus trabajos. En vista de que estoy compartiendo mesa además con Miguel León, que se ha doctorado el año pasado en filosofía, y especialista en filosofía analítica y lógica, voy a centrar mi participación en temas de teoría y filosofía del derecho, confiando en que seguramente hay algunas cuestiones lógicas y analíticas que seguramente Miguel va a mencionar. Mi intervención no es muy larga, sustancialmente estoy de acuerdo con las tesis de fondo, así que pues paso a mencionar algunos puntos mucho más de detalle. Quiero centrar mi intervención en dos puntos que me parecen muy importantes para el éxito de una teoría de los principios que asuma el proyecto alexiano, que me parece, a grandes rasgos, es asumido por el profesor Portocarrero. El primer punto es de corte más analítico y se vincula a la interacción e intersección entre el positivismo inclusivo, el no positivismo y las variantes de teoría del derecho que se suelen agrupar en el bando contrario de forma, como mencionó el profesor Portocarrero, bastante imprecisa. Tenemos las variantes de naturalismo contemporáneo, finis, algunas variantes de neoconstitucionalismo, pospositivismo, etc. Alexis se ha definido de una forma mínima en algunos textos como un autor no positivista, y nada más. Esa es una tesis cauta, pues más allá de su negativa, no afirma una pertenencia a un bando teórico determinado. El no positivismo alexiano descansa en que no existe para él, me parece, una completa autonomía entre derecho y moral. Sin embargo, no recurre a una tesis de colapso, es decir, a colapsar el derecho válido solo en aquel promulgado según las reglas de pertenencia al ordenamiento jurídico, como un positivista clásico, o colapsar el derecho en un criterio de validez moral, como sería más bien una variante que creo que nunca nadie ha sostenido de los naturalismos, sino a una tesis gradual que tiene origen en la fórmula de Radbruch. Alexis admite que de acuerdo a la dimensión autoritativa de su teoría, porque recuerden que la teoría de Alexis es bifronte, existe derecho injusto, es decir, con fuertes cuestionamientos morales, más allá de su cumplimiento de estándares, de lo que algunos autores llaman validez formal, a la vez que, lo que hace Alexis es la siguiente movida. Él acepta la posibilidad de que exista derecho injusto. Lo que no acepta es la posibilidad de que exista derecho extremadamente injusto. El derecho extremadamente injusto ya no es derecho, pues la segunda dimensión de la teoría del derecho alexiana del derecho se hace presente. No es derecho porque no cumple con un mínimo de validez moral obtenida de una dimensión ideal anclada en el discurso práctico. Entonces tenemos la dimensión real, la dimensión ideal. Alexis no es positivista porque no admite toda la gama de injusticia como perteneciente al ordenamiento jurídico, y esa es la diferencia. El profesor Portocarrero articula o enlaza esta tesis, me parece de una forma bastante lograda, de teoría del derecho con una tesis al interior de la teoría de los principios.
y argumenta que en este caso el principio formal de seguridad jurídica colisiona con el principio material de justicia. Y eso es lo que ocurre y eso es lo que explica qué pasa en el caso de la fórmula Radbruch. Es un caso límite porque, a diferencia de los casos usuales, lo que ocurre en los supuestos de aplicación de la fórmula Radbruch es que un principio formal vence, derrota, si se quiere, por usar esa terminología polémica, al resultado de un principio material. Pues bien, en ese contexto mi pregunta tiene una finalidad analítica, lo reitero, en la medida que el profesor Portocarrero afirma que el positivismo inclusivo, o como yo lo he entendido, es una de las subespecies del no positivismo. Mi pregunta entonces busca ir un poco más allá del contexto del trabajo que venimos analizando, que es básicamente el libro de la tesis doctoral. Quisiera saber si, empleando el mismo esquema de distinción entre reglas y principios de un lado y de principios formales y materiales por el otro, y tomando en cuenta esta interacción que existe entre un aspecto o una dimensión real y un aspecto y una dimensión ideal del derecho, podemos reconstruir el debate entre positivismo y variantes del no positivismo. ¿Qué tesis atribuiría usted, profesor Portocarrero, al positivismo respecto de la naturaleza de los principios formales y materiales? ¿Y qué tesis atribuiría a otras variantes del no positivismo? Solo para contextualizar este punto, hay un fragmento en el que usted sostiene que en la teoría de los principios parten del supuesto de que el aspecto real del derecho tiene una prioridad prima facie con relación al aspecto ideal. Esto significa que para esta teoría la autoridad del derecho se encuentra en una situación de prioridad prima facie respecto de la corrección moral del mismo. Entonces, el primer punto entonces es ver qué luces nos puede arrojar todas estas herramientas analíticas que tanto Alexi como el profesor Portocarrero van construyendo al interior de la teoría de los principios para darnos luz sobre esta disputa que parece de nunca acabar entre todas las variantes del positivismo, todas las variantes del justnaturalismo y hoy en día también los pospositivismos y los no constitucionalismos. El segundo punto que quisiera plantear es la tesis fuerte de que los principios formales carecen de contenido y que más bien la cuestión depende de su naturaleza, ¿no? Esa es un poco la tesis que el profesor Portocarrero sostiene en el libro. Punto seguido, el profesor matiza esta tesis afirmando que se sostiene que el contenido de los principios formales se determina en un análisis caso por caso, en cuyo caso el contenido ya no depende del principio formal, sino de lo que se está exigiendo en la decisión autoritativa. El principio formal no tiene contenido, su contenido se determina en el caso por caso. Quiero contextualizar las afirmaciones del anterior punto con algunos ejemplos de principios formales que ofrece el profesor Portocarrero. El principio democrático, la seguridad jurídica, la división de poderes y el principio de vinculación a los precedentes. Son algunos ejemplos que él pone. Mi pregunta entonces va a tener dos frentes respecto a esto. En primer lugar, ¿no sería más bien un rasgo distintivo de la teoría alexiana que todos los principios adquieren un contenido en el análisis caso por caso y que lo relevante es siempre su naturaleza? Recordemos que una de las tesis por las que Alexi abraza la distinción fuerte entre reglas y principios es que son tipos cualitativamente distintos de normas. Eso es una diferencia bien importante con otros autores. La distinción débil entre reglas y principios sostiene que no existe una diferencia cualitativa, sino de grado. Los principios son más abiertos que las reglas y este tipo de cosas, ¿no? Entonces los principios son mandatos de optimización, las reglas son mandatos categóricos, si se quiere. Entonces siempre la pregunta va a ser ¿optimizar qué? ¿Optimizar qué cosa? Y ello, desde mi punto de vista, o esa es la pregunta que planteo, va a depender del nomen juris del principio, por ejemplo, derecho a la salud, derecho a la vida o seguridad jurídica, y de las circunstancias concretas del caso. Si mi sugerencia es correcta, el nomen juris en gran medida es vacío. En gran medida vacío es llenado por contenido siempre en los análisis del caso por caso. Y con ello podría desaparecer la distinción fuerte entre principios formales y materiales. Es la sugerencia, pregunta. En su lugar nos quedaría nuevamente más bien una distinción débil. Y finalmente, tomando en cuenta la tesis de la necesidad ontológica, disculpen, esto ya es una cuestión más del libro, voy a intentar traducirla en un rato. Tomando en cuenta la tesis de la necesidad en un sentido ontológica sobre el peso de los principios formales, y esta tesis sostiene lo siguiente: para todo X que sea un principio, entonces es necesario que ese principio posea una dimensión del peso.
Lo que está diciendo el profesor Portocarrero ahí es que uno de los rasgos distintivos de los principios formales es que ontológicamente poseen una dimensión del peso, no son como las reglas. Planteo la siguiente interrogante dado esto. Dado que los principios formales poseen una suerte de prioridad basada en la dimensión real del derecho, que es lo que hemos visto al inicio, gozan también de un peso abstracto mayor cuando son ponderados con principios materiales. Esa es mi pregunta. Alexia admite en la fórmula del peso, desde hace bastante tiempo, la variable del peso abstracto, pero como sabemos es una variable a la que se le ha negado contenido concreto cuando se pasa a un nivel de análisis de dogmática constitucional. Recordemos ahí esta típica discusión que existe entre los derechos preferentes, y se suele sostener, porque es también una cuestión polémica, que la libertad de expresión es un derecho preferente. En términos alexianos podríamos traducir esto diciendo que la libertad de expresión tiene un peso abstracto mayor. Cuando entra a ponderarse, entra como una ventaja, si se quiere, en la variable del peso abstracto. Entonces mi pregunta es si está ocurriendo lo mismo con los principios formales, si entran a ser ponderados con un peso abstracto mayor. Bueno, y esas son básicamente las preguntas. Como ven, son más bien cuestiones de detalles, son cuestiones de trabajar en un proyecto común, pero no hay discrepancias de fondo sustanciales. Gracias. Tenemos entonces la presentación del doctor Miguel León, vinculada a la matemática y la nueva fórmula del peso desde la perspectiva filosófica. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, profesor Jorge Portocarrero. Buenas tardes, Enrique Sotomayor. Gracias a la Asociación Constitucionalismo Crítico y a la Universidad del Pacífico que personalmente me está brindando esta oportunidad. La invitación me sorprendió, pero sin lugar a dudas es para mí un honor estar acá en esta mesa. Por un filósofo ya constituido como el profesor Portocarrero y un filósofo con grandes perspectivas del profesor Sotomayor, a quienes admiro bastante, dicho sea de paso. Mi ponencia, que es esto, una crítica y una suerte de revisión, básicamente trata por decir que tengo que empezar por decir que este es uno de los mejores libros que yo he podido leer de filosofía del derecho, el texto de la ponderación y la autoridad en el derecho, el rol de los principios formales y en la interpretación constitucional, porque ciertamente a nivel matemático por lo menos es bastante pulcro y pienso que no tiene ningún error. Y de hecho debemos felicitarnos todos porque el profesor Portocarrero es peruano de nacimiento, ¿no? Entonces es un constitucionalista que supongo yo, y a mi gusto sería el caso, de que en 100 años todavía debería seguir siendo leído para ver cómo ha sido esta, pues, entre comillas, matematización paulatina. El profesor Portocarrero pertenece a esa generación que yo le llamo la generación platónico-galileana, ¿no? En el sentido de que se está introduciendo las matemáticas, ¿verdad? No sé si con gusto o disgusto de muchos de los presentes acá, pero se está introduciendo las lógicas y las matemáticas serias a discursos que normalmente no eran con ese instrumental, y que el profesor Portocarrero lo está haciendo de maravilla, creo yo. Bien. Yo tengo básicamente dos aspectos de crítica, entre comillas, crítica amigable, crítica constructiva. Uno es con respecto a un análisis que hizo Lars Lindahl en el año 2009 y que el profesor Portocarrero refiere en su texto, sobre la significatividad de la fórmula de peso. Y esto, como bien más o menos lo dijo, pero creo yo entenderlo así, el profesor Sotomayor, hay una suerte de parecido de familia entre la filosofía del profesor Portocarrero y la de Robert Alexis, por lo menos en cuanto a lo que se concibe estructuralmente como la fórmula de peso. Y finalmente, mi segundo punto es si es que podemos hablar de un modelo, y aquí voy a pedirles un poco de paciencia para referirme a en qué sentido empleo la palabra modelo,
Con respecto a la fórmula de peso, y acá me baso en dos trabajos, uno del francés Pointel, que en el año 2009-2010 empleó, esto quizás nos moleste el término, álgebra lineal para el tema de la ponderación, y el profesor acá presente Sotomayor también empleó matemáticas que se utilizan en la teoría de decisiones, también nuevamente para el tema de la fórmula de peso, que me parecen interesantes. Bien. Ok, esta es la fórmula de peso, la que está a la izquierda es como aparece en algunos de los textos que por nosotros es conocido, pero el profesor Portocarrero ha optado, digamos, por la simbología que está a la derecha, ¿no? No utiliza W, I y R, sino utiliza G, I y S, ¿no? Pero básicamente son lo mismo, ahí no hay ninguna divergencia teórica ni nada por el estilo. Vamos a utilizar simplemente por corrección formal lo que está empleándose en el texto del profesor Portocarrero. Mi primera observación es de que cuando nosotros empleamos la fórmula de peso, es muy sencillo. Es un A sobre B, matemáticamente hablando. Es decir, tenemos arriba una cantidad A, que es un número natural, es un número, ¿ya? Y tenemos abajo B, que es otro número. Y de lo que se trata es saber cuál es mayor que otro. Empezar, dar un orden. Entonces, si nosotros apelamos a la teoría de conjuntos básico, hay tres tipos de orden, ¿no? Que A sea mayor que B, que A sea menor que B o que sean iguales. Y esto se llama orden total. Bien. Por ende, ya con esa sola acotación, mi impresión es de que no es necesario dividir. La fórmula de peso podría trabajar sin una división, quedándose en la mera comparación de cuál es mayor, cuál es menor, si uno es mayor que el otro, viceversa, o si son iguales. No es necesario dividir. Y luego vamos a desarrollar una razón interesante de por qué. Pero matemáticamente no lo es. Podría yo quedarme con la comparación, a ver, veamos si A es mayor que B, A es menor que B, o simplemente son iguales. La segunda, bueno, aquí hay una serie de preguntas, ¿no? ¿Por qué base 2? ¿Por qué no otro número primo? 3, 5, 7, 11, 13, hay tantos números primos. Son infinitos, dicen en las matemáticas. Y ojo, tomemos cualquier número primo y la fórmula de peso, como la maneja el profesor Portocarrero, funciona. En los mismos términos interpretativos. No cambia nada. Ahora, ¿por qué el exponente n? Y no n al cuadrado, n más 1, n más 2. Ojo que si cogemos n al cuadrado o n más 1, nuevamente la fórmula de peso funciona, como la hace funcionar el profesor Portocarrero y el profesor Alexia. Otra pregunta, ¿por qué A es igual a una suma? A una multiplicación y no a una suma. Si retrocedemos, arriba tenemos una multiplicación, en el numerador tenemos una multiplicación. ¿Por qué no una suma? Si optamos por la suma, tanto arriba como abajo, nuevamente la fórmula de peso funciona. Bien, y luego voy a dar una razón por qué. Esto tiene que ver igual con teoría de conjuntos, que se pueden establecer órdenes totales. Bien, ¿por qué se divide? ¿Por qué es un A sobre B y no un A menos B? Si optáramos por la resta, también, nuevamente, la fórmula de peso funciona. Y voy a dar un ejemplo sobre esto. Claro, esta última pregunta es más controversial. ¿Por qué no se llega a una cuarta, una quinta subdivisión y más, incluso infinita, de escala triádica? Claro, hay una respuesta para eso, ¿no? La naturaleza constitucional del derecho, pero nunca me quedó claro de cómo es que la naturaleza constitucional del derecho, ¿no?, impide el número, digamos, el empleo de la fórmula de peso en los números reales, ¿no? Los números reales es un conjunto continuo, por decirlo así, y no es discreto como los números naturales. Pero, ok, de este último tema no me voy a adentrar mucho. De modo que
Una manera alternativa de lo que estoy llamando la antigua fórmula de peso completa sería pues utilizando únicamente sumas y restas, y trabajaría igual. Así pues tendríamos que G sub I sub J, si es positivo, entonces gana el primer principio, si es negativo, gana el segundo principio J, y si es igual, hay un empate ponderativo. Y toda la discusión que aquí estamos teniendo. Las escalas triádicas ya no serían 2 a la n, sino 7 a la n más 1. Estoy eligiendo cualquiera. Puede ser 3, puede ser 5, puede ser 11, no interesa. ¿Ya? Y aquí dice una razón matemática. Formo pares ordenados con las i's, con las g's y con las s's. De tal manera que estas, cada par ordenado tiene un orden total. ¿Qué quiere decir? Que i sub i es igual, menor o mayor que i sub j, ¿no? G sub i es mayor, menor o igual que G sub j, y que S sub i es mayor, menor, igual que S sub j. Entonces, a eso me refiero con que cada par ordenado es un orden total. Algún tipo de relación tiene que haber, mayor, menor o igual. Entonces, la pregunta, digamos, matemática sería: ¿por qué preferir la serie geométrica 2 a la n en lugar de la 7 a la n más 1 si funcionan igual? ¿Porque se operan más rápido? No, si yo agarro una hoja de Excel, opero con la misma velocidad 2 a la n que 7 a la n más 1. Eso lo hace la calculadora, el abogado no tiene que mancharse en esas cosas, ¿no? Entonces, bien, la siguiente. Bueno, hay una crítica y que me parece importante y que no ha sido, digamos, suficientemente atendida. Digamos que yo estoy conduciendo un carro y en esto, ustedes saben pues que la velocidad de un carro, ¿no?, es un espacio en función al tiempo. El espacio se mide en una escala, por ejemplo, metros, yardas, pulgadas, etcétera. Y todas esas escalas son transformables, ¿no? Digamos, puedo decir que digamos, tantas pulgadas equivale a tantos metros, etcétera, etcétera. Igual sucede en el tiempo. De modo que el ratio que se establece entre espacio y tiempo, o sea, un A sobre B nuevamente, ese también tiene una escala. Es una escala compuesta en función de las escalas de la que mide el espacio y la escala de la que mide el tiempo. Entonces, la velocidad de un carro, por ejemplo, es 80 digamos, pulgadas por hora, 80 metros por segundo, 80 kilómetros por hora, etc. Y estas se pueden transformar, estas escalas se pueden llevar unas a otras y viceversa. Pero yo no puedo decir, pues, que la velocidad de un carro es 80 a secas. Porque si me dicen eso y soy consciente de que existen diversas escalas y no hay en el contexto nada que me diga que me estoy refiriendo a kilómetros por hora, lo que no sabré si decir si esa oración es verdadera o falsa. Y si no sé si es verdadera o falsa, entonces no tiene sentido. A eso se refiere Lars Lindahl con respecto a la situación de que cuando G sub I sub J es igual a 2 sobre 1. ¿Qué significa eso? Desde un punto de vista de lo que en filosofía de la ciencia se llama teoría de la medición, esa oración de el peso ponderado entre I y J es igual a 2 sobre 1 no tiene ningún sentido, porque no hay una escala a la cual se remita. Alguien podrá decir, pero sí hay escalas, porque la I, la S y la G, ¿verdad?, tienen sus escalas, sí, pero la G sub I sub J no las tiene. Y hay un problema de escalas ahí, que les quita significado. Como pongo ahí, en la teoría, pues, lo que se maneja es lo siguiente, ¿no? No todo enunciado cuantitativo que incluya una magnitud es legítima o significativa en el sentido de que dependa únicamente de los hechos del sistema y no de nuestras convenciones. Y esto parecería estar pasando con la fórmula de peso. Depende de nuestras convenciones. Bueno, en todo caso es una crítica que no solo la hace Lars Lindahl, yo sé de paso, la hace otros epistemólogos de gran importancia en la filosofía y la ciencia, como Patrick Suppes, ¿no?, José Díez, el español, Nicolás Rescher, en fin, hay tantos. Bien. Con respecto a la nueva fórmula de peso, que es la que se presenta acá, ojo, es la nueva y definitiva fórmula de peso, ¿no? Así está. Bien.
Ok, entonces, igual, se puede hacer las mismas preguntas, basta comparar, no tengo que dividir, porque la base 2 puede ser otra, porque el exponente n puede ser otro, ¿por qué multiplicar? Puedo sumar, ojo que la suma o la multiplicación es una suma abreviada, o sea, matemáticamente no estoy diciendo nada inconsistente. ¿Por qué dividir y no restar? Igual, la resta es una, perdón, la división es una resta abreviada. ¿Por qué no llegar a una quinta, a una cuarta subdivisión de la escala triádica? Entonces, podemos tener una presentación de la fórmula de peso completa, pero es básicamente, digamos, formal y equivalente filosóficamente hablando. Este es el asunto, aun cuando matemáticamente sea distinta, aunque no es grandemente distinta, pero filosóficamente es equivalente, es decir, que puedo presentar una fórmula de peso donde solo haya sumas y resta. Igual, ¿no? Si G sub I sub J es positivo, gana el principio I, si es negativo, gana el principio J, hay un empate ponderativo, las escalas triádicas son 7 a la n más 1 y no a la 2 a la n, habría que ver por qué preferir 2 a la n, la misma cuestión que en el caso anterior, y los pares ordenados, como en el caso anterior, también tienen que ser pares ordenados que contengan un orden total, es decir, que el primero sea mayor que el segundo, o que el primero sea menor que el segundo, o que el primero es igual al segundo. Bien. Y bueno, nuevamente acá se plantea la cuestión de la carencia de sentido. Bien. Pero surge otra pregunta. ¿Pueden agregarse otras variables más? Ojo que el profesor Portocarrero en su libro dice, esta es la definitiva, ¿no? Yo no sé cómo entender eso, de repente, posiblemente esté mal entendiendo, y muchas veces sucede, pero yo creo que sí pueden haber otras variables, pero no es porque simplemente se puedan agregar ad libitum, no, sino tiene que haber un contexto, una posibilidad, una razón que el modelo matemático lo permita. Esa es la primera condición. Si vamos a utilizar matemáticas al derecho, tenemos que estar, digamos, de acuerdo con las posibilidades de una teoría matemática. Si no, no. Simplemente sería un mero juego y de eso no se trata. Bien, pero antes de sustentar esta respuesta, paso a que se puede rehabilitar la antigua forma, a pesar que el profesor Robert Alexi haya reconocido la ampliación. Por ejemplo, podemos partir de lo que hace el profesor Portocarrero en la página 166, la fórmula completa y definitiva de la fórmula de peso. No cogemos esa fórmula, que es la que está en la filmina, y podemos hacer dos definiciones. Llamemos S sub I al producto de S supra E sub I y S supra N sub I. Y ese va a ser nuestro nuevo S sub I. Y llamemos por definición, y esto en matemáticas es un procedimiento totalmente plausible, S sub J lo definimos como el producto entre S supra E sub J y S supra N sub J. Por lo tanto, tenemos al menos, ¿no?, matemáticamente consistente la antigua fórmula de peso. Ok, ahora veamos el asunto de modelo. El profesor Sotomayor, en un trabajo que sé que está inédito porque sí, lo he revisado y lo ha compartido y esperamos discutirlo, en un trabajo de este año inédito postuló lo que podría ser una suerte de vinculación o relación teórica, sobre todo, entre la fórmula de peso y lo que se llama en teoría de decisiones modelo del análisis de la decisión verbal. Y esto básicamente tiene unas condiciones. ¿Cuál es? Hay un conjunto de n criterios de evaluación de alternativas, que es muy parecido o es lo que hace prácticamente la fórmula de peso. Luego hay un conjunto de posibles valores sobre la escala de criterios, ¿no? La condición 3 es que tenemos también un conjunto de todos los posibles vectores en el espacio de los n criterios. Ahora,
Posibles vectores, y claro, aquí estamos hablando ya con matemáticas un poquito más complicadas, que es álgebra lineal, que es la que se utiliza en microeconomía, dicho sea de paso. O sea, esto tampoco es, digamos, muy original para nosotros en el ámbito del derecho. Y de este espacio de posibles vectores tomamos un subconjunto de los mismos que describen lo que se llama las alternativas reales. Y de eso que tenemos planteado así, lo que se hace es, en este modelo de toma de decisiones, es jerarquizar las alternativas de orden a partir del conjunto A en base a las preferencias del decisor. Un matemático no tendría ningún problema con, por ende, por agregarle más variables a esta fórmula de peso. Bien, pero ¿qué es lo que está haciendo esto? En epistemología hay algo que se llama teoría de modelos, teoría biológica, sin dudas, ¿no? Entonces, lo que para nosotros el modelo de análisis de decisión está definiendo es un modelo, es un predicado conjuntista. Esto es una terminología tomada de Wolfgang Steckmüller o de Patrick Suppice, epistemólogos bastante conocidos, que hacen verdadera a todas las propuestas concretas de la fórmula de peso. Esto es del profesor Alexi, Platt-Schmidt y el profesor Portocarrero. Bien, y en este sentido nosotros, ojo, no estamos llamando modelo a la fórmula de peso. Nosotros estamos llamando modelo al enunciado conjuntista, que es muy distinto, totalmente distinto. En el texto del profesor Portocarrero se llama modelo a este tipo de fórmulas, ¿no? Cuando se habla del modelo de Robert Alexi, por ejemplo, se dice que está a la izquierda o a la derecha, son equivalentes, ¿no? En cambio, nosotros estamos llamando modelos a un predicado conjuntista, que básicamente sería el que estamos presentando acá, ahí. Y esto hace referencia a, y esto tiene una base de filosofía de la ciencia muy fuerte, que se remonta a Thomas Kuhn, nuevamente a Steckmüller y a estos filósofos alemanes y españoles y norteamericanos. Balzer es alemán, Moulines es venezolano-español y Smith es norteamericano, discípulo de Patrick Suppice, dicho sea de paso, que Patrick Suppice falleció hace un par de años, ¿verdad? Y este sería pues el paradigma dentro del cual se mueve o se estaría moviendo, si seguimos la sugerencia, nota de pie de página del trabajo del profesor Sotomayor, de la ponderación. Ahora, lo interesante es que este modelo cumple con la ley de constelaciones del profesor Portocarrero, que está en la página 102 y 106, porque, y de su enunciado complementario, donde C a la n, ¿no? Habla de las posibilidades que puede haber dado una forma de presentación de la fórmula de peso, donde C es el número de grados de afectación y certeza, estamos hablando de leve, moderado y grave, y M es el número de variables, es decir, cuando trabajamos con 8 variables, 4 arriba, 4 abajo, ¿verdad? La ley de constelaciones, hay un número máximo de constelaciones que puede haber, o por decirlo así, combinaciones que podrían darse. En cambio, si tenemos una variable menos, la ley de constelaciones da un número menor. Y esto se remite a un concepto matemático que se llama grados de libertad. Es decir, cuando utilizamos parámetros, el mínimo número de parámetros para describir un fenómeno. Bien. Ahora, si bien es cierto, epistemológicamente sí cabe ampliar aún más la fórmula de peso, porque matemáticamente no hay ningún problema en ese sentido, quiero dejar bien claro que no es una razón jurídica para hacerlo. Me refiero a filosofía del derecho. O sea, podemos tener esa idea que cabe que matemáticamente se amplíe la fórmula de peso aún más, ya no 4, sino 5, ¿no? 6, 7, ad libitum, matemáticamente, pero tiene que haber acompañado a esto, porque nuevamente estamos hablando de matemáticas aplicadas, no estamos hablando de matemáticas puras, ¿no? Tiene que haber a esto acompañado una razón de filosofía del derecho. Y bueno, solo es una suerte de provocación para invitar a leer el texto de los que todavía no lo han hecho. Me parece un muy buen texto y bien, gracias, eso es todo por ahora. Muchas gracias al doctor Miguel León. Tenemos
Bueno, además de que creo que hay mucho que contestar en la mesa de por sí por los comentarios que se han formulado, entonces hay alguna pregunta muy específica de parte del auditorio. Sí. Sí, bien específica. Quería preguntarle al profesor Portocarrero a propósito de la crítica que él ha hecho respecto al neoconstitucionalismo. Él dice que no es ni neo ni constitucionalismo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no hay nada por crearse en el constitucionalismo. Ya usted ha determinado ya el fin de la historia del constitucionalismo. ¿De quién depende que se cree algo nuevo? Pues que existen corrientes, posiciones constitucionalistas que son portadoras, digamos, de la verdad constitucional. Gracias. Creo que dejamos con esa intervención los cierres de mesa. Creo que al referirse todos un poco a lo que plantea más bien Jorge, creo que más bien sería pertinente que cerrara la intervención y entonces comenzamos con Enrique primero y luego Miguel y luego Jorge para dar un cierre. Entonces, si hay algo específico que cerrar, yo no. Miguel, no sé si... O solo le damos la palabra a Jorge para que haga el cierre. Ok, Jorge, entonces, gracias. Bien, gracias. Voy a empezar por la última interrogante. No, evidentemente no estoy declarando el fin de la historia. Pareciera que los neoconstitucionalistas es en efecto quienes lo hacen, ¿no? Porque incluso lo llaman el canon, es un canon, ¿no? El canon definitivo de interpretación. El problema con el neoconstitucionalismo no es que tengo yo, no es con las tesis que sostienen o que no se puede hacer nada nuevo, sino que hay una suerte se está queriendo... me hace recordar mucho una novela que leía que se llama El Golem. No sé si han escuchado hablar de esta leyenda en el gueto de Praga. Supuestamente existía un rabino que conocía las artes de la cábala y que tenía la posibilidad de crear un ser hecho de barro, ¿no? Y en virtud de algunos conjuros de la cábala podría darle vida, ¿no? O sea, no vida, sino darle movimiento, y introduciendo un papelito con una orden específica en su boca, ¿no? Este golem, este ser, este ente sin albedrío, simplemente mecánico, obedecía la orden pero al pie de la letra, ¿no? El golem fue creado para proteger a la comunidad judía, pero al final el golem lo que creaba era más problemas y que daba más destrucción de lo que tenía que solucionar. Para mí el neoconstitucionalismo y todo lo que está generando esta palabra, cual papelito en boca de golem, es precisamente eso. La palabra está generando mucha confusión porque a nivel de la teoría de la Constitución, a nivel de la filosofía del derecho, a nivel de la teoría de las normas, precisamente se siguen creando más cosas. Y cada vez que algo salga nuevo, ¿va a ser neoconstitucionalismo? Evidentemente no. Con esta palabra se está haciendo un tipo de reduccionismo, se está reduciendo toda la teoría de la Constitución, ¿no? Cuando los problemas sobre teoría de las normas, si distinguimos entre reglas y principios, es un problema de teoría de las normas y tenemos que estudiarlo en su contexto y no descontextualizarlo y mandarlo a la teoría de la Constitución. Luego, a nivel de la idea de moral en el derecho, es un problema de filosofía del derecho. Y no hay que descontextualizar el debate entre positivismo o no positivismo y mandarlo a la teoría de la Constitución, donde vamos a encontrar que alguien va a tratar de analizar desde la perspectiva del republicanismo al neoconstitucionalismo, donde totalmente descontextualiza el debate. Luego, que si la ponderación es un método o no es un método, la ponderación es una consecuencia de adoptar una filosofía del derecho que se refleja a nivel de la teoría de las normas, que a su vez demanda un tipo de metodología específica, ¿no? Si nosotros entramos solamente diciendo que la ponderación es neoconstitucionalismo, entramos desde abajo y no entendemos cuál es el contexto al cual pertenece esto. Entonces, la idea del neoconstitucionalismo es el crear, el pensar que existe una corriente filosófica que se llama neoconstitucionalismo, es errado. Lo que existe es un constitucionalismo contemporáneo y es un constitucionalismo que va a seguir desarrollándose, evidentemente, que en efecto parte, y no soy muy convencido de este postulado que dices de la Segunda Guerra Mundial,
incluso desde antes tenemos las teorías de Rudolf Sment, tenemos los inicios de la teoría de derechos fundamentales desde Jelinek, donde ya se apunta a la idea de crear una dogmática, una teoría de derechos fundamentales, ¿no? Que fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial y que luego continúa y que se ve mucho más, digamos, impulsada por las atrocidades que ocurrieron en ese contexto, ¿no? Pero también esa idea de que todo surge en la Segunda Guerra Mundial también me parece bastante maniqueo, ¿no? En resumen, no sostengo de que estoy poniendo fin a la historia, sino más bien todo lo contrario. Lo que hay que hacer es entender a cada una de las problemáticas en su contexto específico, ¿no? Y dentro de ese contexto analizar sus evoluciones y analíticamente y críticamente adoptarlas o criticarlas. Pero reducir todo a neoconstitucionalismo es un problema, ¿no? Porque evidentemente no hay sustento para justificar que exista una corriente neoconstitucional, ¿no? El problema con la palabra neoconstitucionalismo es que fue creada por los enemigos de las tesis que sostiene supuestamente el neoconstitucionalismo. ¿Quién crea la palabra? La crea la escuela positivista realista genovesa, ¿no? Y donde los positivistas genoveses dicen, pues, estas son mis posiciones, ¿no? Y Alexis, Agrebelsky, Dworkin, Nino, todos los que no piensan como yo y que hablan y que están en este debate son neoconstitucionalistas, ¿no? Incluso Carlos Bernal Pulido lo pone expresamente, es un cajón desastre, ¿no? La idea, la palabra neoconstitucionalismo, porque descontextualiza mucho y lo mete dentro de un solo saco a todo esto, ¿no? ¿Y por qué lo crean los positivistas? Porque es un recurso muy interesante, es una falacia. Hay una falacia que se llama el hombre de paja. La falacia del hombre de paja es que yo no critico directamente los argumentos de mi oponente, sino que me fabrico un monigote a medida con los errores y los puntos problemáticos que quiero que tenga para yo siempre ganar en mi debate, ¿no? Y eso es lo que hacen con el neoconstitucionalismo. Reconstruyen, descontextualizando tesis, las arman una supuesta teoría neoconstitucional y luego la atacan a placer. Si no, vean cómo lo hace García Amado, ¿no? García Amado es un enemigo también del neoconstitucionalismo, pero obviamente él lo hace para justificar su positivismo normativista ultra parlamentarista que tiene. Es un ultra parlamentarismo, un ultralegalismo que él sostiene, ¿no? Y lo hace en contra del neoconstitucionalismo, ¿no? Cuando el neoconstitucionalismo es un monigote que nadie defiende. Pregúntele a Alexis, pregúntele a quien sea, nadie sabe qué cosa es eso. Los únicos que saben qué es quienes lo crearon, o sea, el término, y quienes ahora últimamente se consideran como neoconstitucionalistas, cuando en realidad las tesis que supuestamente defienden no son de ellos y no son de los que precisamente no se consideran como parte de tales. Bien, entonces no hay fin de la historia, sino hay que ordenar un poco y darle a cada quien lo que corresponde. Eso sería mi respuesta a su pregunta. Aquí, respecto al compañero, varias preguntas, no creo haberlas copiado todas. El primer punto sobre qué tesis atribuyo yo al positivismo y al no positivismo, y una intersección entre si habría una intersección entre el positivismo y no positivismo. En efecto, vean, dentro del debate a nivel de la filosofía del derecho, existen dos posiciones básicas generales. Los positivistas, que defienden la separación necesaria o contingente del derecho y la moral, y están los no positivistas, ¿no? Que defienden la inclusión necesaria o primacía en algunos casos de la moral ante el derecho, ¿no? El derecho positivo, obviamente. Dentro del positivismo, o sea, dentro de los que defienden a las normas, hay dos corrientes.
hay una que se llama el positivismo excluyente o exclusivo, que excluye a la moral definitivamente del derecho. Bajo ningún contexto la moral va a estar dentro del derecho, ¿no? Entonces, ese tipo de positivismo evidentemente no podría intersectarse con el no positivismo y tendrían tesis divergentes. Pero hay un tipo de positivismo, hay un tipo de positivismo que se llama el positivismo incluyente, que dice: la moral no está ni necesariamente incluida ni necesariamente excluida del concepto de derecho. Es un concepto contingente que depende del acuerdo que se tenga para incluirlo o excluirlo. O sea, el positivismo incluyente puede incluir a la moral. Es más, el positivismo incluyente puede hablar de reglas y principios, podría hablar de ponderación. Entonces, no habría ninguna diferencia entre no positivismo y positivismo en este tipo de escuela. Mi tesis es la siguiente: sí existe una diferencia. La diferencia radica en que el positivismo incluyente, al incluir un tipo de moral formal, de cualquier tipo de moral con tal que sea, producto del acuerdo, puede incluir cualquier tipo de moral. Puede incluir una moral nazi, puede incluir una moral del apartheid, puede incluir la moral de libertad e igualdad, puede incluir cualquier tipo de moral. Está abierto a cualquier tipo de moral con tal que sea producto de un acuerdo, ¿no? Que sea lo que la sociedad adopte, ¿no? Si estamos en una sociedad nacional socialista, pues adoptamos ese tipo de moral y se acabó. En cambio, en el no positivismo, y específicamente en el caso del no positivismo incluyente, hay un solo tipo de moral, que es el tipo de la moral crítica de corte kantiano, ¿no? El moral de la libertad y la igualdad, ¿no? Entonces, ese tipo de no positivismo solamente funcionaría con un concepto específico de moral que reconoce la igualdad y la libertad de las personas. Entre el imperativo categórico kantiano, en su segunda formulación, entendemos de que ningún ser humano debe ser tratado como un medio, siempre como un fin, ¿no? Entonces, esta idea es la que subyace al no positivismo incluyente, ¿no? Que es una de las escuelas dentro del no positivismo. Habíamos hablado del positivismo, ahora estamos hablando del no positivismo. Dentro del no positivismo hay tres escuelas. Una es la del justnaturalismo, ¿okay? Una es el justnaturalismo, digamos Finis, digamos justnaturalistas contemporáneos. Podríamos también hablar, aparte de Finis, de Agostino, ¿no? Que tiene un tipo de naturalismo más católico, más conservador, o Sata, ¿no? Que el archienemigo de Bobbio, ¿no? Este tipo de justnaturalismo, incluso de corte ya conservador, que todo viene de la razón divina, ese es un tipo de no positivismo. Entonces, cuando estamos hablando de no positivismo, estamos hablando de un concepto macro, no estamos hablando de un concepto específico, ¿no? Es un concepto que engloba varias escuelas dentro de él, entre ellas el no positivismo excluyente, que viene a ser el justnaturalismo, y el no positivismo incluyente, donde sí podríamos identificar a Alexis, y no solamente a Alexis, sino a Radbruch y de cierta manera también a Dworkin, ¿no? En fin, entonces yo atribuyo, ¿qué tesis atribuyo al positivismo? Pues al positivismo, dependiendo de qué tipo de positivismo estemos hablando, será el positivismo que implica o defiende la exclusión del derecho y la moral, o estaremos hablando del positivismo que incluye la moral de manera contingente, que puede incluir cualquier tipo de moral, ¿no? Y del lado del no positivismo vemos que lo que les interesa no es tanto si la moral está incluida o excluida, sino más bien los defectos morales. Si una norma es moralmente defectuosa, ¿cuáles son sus consecuencias a nivel de la validez de las normas? Si hay un defecto moral, el justnaturalismo dirá, esa es norma lex corruptio, dirán. En cambio, el no positivismo incluyente dirá, es una norma moralmente deficiente, pero mientras no sea extremadamente injusta,
puede seguir siendo válida, ¿no? Y eso es básicamente las tesis que podrían estar dentro de ellas, ¿no? El contenido caso por caso de los derechos, de los principios formales en general, de la idea del principio, eso se llama, o ha sido conceptualizado como la crítica particularista, el particularismo. Es que lo que pasa no es que haya un problema de que no se pueda distinguir porque todo es sujeto al caso concreto, sino que el particularismo es una estrategia de aplicación, ¿no? O sea, no define a los principios, sino que define a cómo los aplicamos. Los principios materiales tienen un contenido que es equivalente a su significado, lo que en alemán se llama Wortlaut, o sea, el texto expreso de la Constitución. ¿Qué cosa es el significado de cada derecho, entonces, o de cada principio? Entonces, como iniciaba mi exposición hace un momento, estará lo que caso por caso se podrá definir es la extensión en el cual yo pueda aplicar o qué cosa puede caer dentro de la definición de principio, pero hay un contenido o un núcleo, no me gusta llamarlo esencial, me gusta llamarlo contenido de significación, que todo principio tiene y está definido, digamos, desde la perspectiva de la filosofía analítica por su contenido de significación, ¿no? Esos elementos que lo definen como tal. Entonces, lo que caso por caso se define es, digamos, esta extensión del contenido constitucionalmente protegido, pero tiene incluso el límite para la aplicación del principio de proporcionalidad y la ponderación es el propio significado del derecho, o sea, el propio concepto del principio que estamos analizando. En el momento en que nosotros dejemos de considerar uno de los elementos definidores de un principio, en ese momento ya lo estamos vaciando de contenido y en efecto estaríamos sujetando a los derechos fundamentales a la cuestión de particularidad, del particularismo y todo esto, ¿no? Entonces hay un límite, ¿no? No se podría hablar de un vacío, sino que hay límites de significación. En los principios formales lo único que nos tenemos claro es que estamos hablando de una decisión autoritativa, nada más. Lo que Frege hablaba de conceptos insaturados, ¿no? Donde decía función F, paréntesis, vacío, cerrado, ¿no? Entonces, la función es la que define el concepto insaturado y en el caso concreto se va a saturar, o sea, va a recibir un contenido de significación, ¿no? Entonces, esa era la idea que estaba, a la cual recurrí, y de hecho está en el libro, para definir el contenido o definir a los derechos, al principio formal como carente de contenido concreto solamente con una función, y la función del principio formal es la defensa o apelar en favor de la autoridad en el derecho. Bien, principios formales y peso abstracto. Ahí hay todo un debate. Para Martin Borowski, los principios formales deberían formar parte de la fórmula del peso. Y él lo hace en función a una afirmación de Alexis en su epílogo, cuando habla de la Law of Combination, o sea, la ley de combinación, ¿no? Donde los principios formales entran como elementos a formar parte dentro de la fórmula del peso. En realidad mi posición no es esa, mi posición es que los principios formales no entran como variable independiente dentro de la fórmula del peso, sino que justifica tomar en consideración o justificaría dividir a la variable S en S, E y Sn, o sea, S referida a las premisas empíricas y referida a las premisas normativas. O sea, en tanto en la fórmula del peso se tenga una inseguridad epistémica de tipo empírico normativo, el principio formal va a exigir que se satisfagan o va a imponer una carga de argumentación para resolver esas dos variables, ¿no? El principio
formal no entra como tal dentro de la estructura de la ponderación, ¿no? de la fórmula del peso, ¿no? Marty Asclat lo había puesto como la... estamos fuera del tiempo, te pediría... Ya, perdón. En efecto, y con esto ya termino, disculpen que esté hablando así. Entonces no formarían parte y por tanto no podrían tener un peso abstracto, ¿no? Entonces esa sería mi respuesta. Al no ser ponderables, desde mi perspectiva, no podrían tener un peso abstracto específico en la fórmula del peso, ¿no? Y bien, la exposición del doctor Ontiveros es increíble. Yo creo que él se tomó más en serio esto que lo que hice o lo que pude haber hecho yo. Lo que yo sí intenté fue tratar de encontrar una justificación que ayude a dar cierta precisión a los postulados de la fórmula del peso, ¿no? Que se pueda dividir o que no sea necesario dividir. Lo único que yo le podría decir es que matemáticamente es posible proceder como el profesor ha expuesto. Lo único que yo diría es que a nivel de la ponderación se hace necesario dividir o ponerlo en una relación de división, porque por definición lo que estamos haciendo es comparar dos magnitudes, ¿no? Y al comparar dos magnitudes es ponerlas en relación, ¿no? de mutua implicación. Al ser la ponderación una relación de mutua implicación en función a sus contenidos, sus pesos, entonces se hace necesario, antes que hacer una resta, hacer por definición una ponderación, que significa dividir el peso final entre dos fuerzas que se están implicando, ¿no? Por eso es lo único que yo diría que sí es necesario poner la división. Luego el límite epistémico para determinar el número de subdivisiones de la escala. Había mencionado el profesor cuántas escalas triádicas podríamos tener. El límite es un límite epistémico, o sea, hasta dónde el conocimiento humano puede llegar. Podemos hablar de una doble escala triádica con 3 al cuadrado, ¿no? O sea, 9 posibilidades, ¿no? Leve, 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 medio, leve, grave, medio, leve, medio, 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 grave, grave, leve, grave, medio, grave, grave, ¿no? E incluso podríamos hablar de seguir subdividiendo, pero ya ese es uno de los límites de la ponderación, que también está en una tesis de pregrado, que dice que el límite de la ponderación es un límite epistémico, es en los límites del conocimiento humano. Y como veo que también tenemos un límite temporal, pido disculpas si no he respondido todas las preguntas, es el límite también del conocimiento humano en estas circunstancias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Perdón el corte, pero también la Pacífico nos desaloja. Agradecerles, por supuesto, a todos los que han integrado la mesa. Ha sido muy interesante. Y también a quienes nos han acompañado, sobre todo de quienes han estado desde temprano. De hecho, tenemos una persona que llegó antes de las 8, que se ha quedado toda la mesa, a dos en realidad. Los dos que llegaron del primerito se han estado todo el día y la verdad que les agradecemos. Nosotros tenemos una tradición que de hecho vamos a mantener en esta edición del grupo, es que hacemos un selfie final con todos los asistentes, así que de hecho lo queremos hacer con todos en un ratito. Y vamos a tomar también una foto que es parte también un poco del marketing y constitucionalismo que tenemos que hacer todos, porque igual creo que la idea de generar estos espacios es justamente promover ver el derecho constitucional de maneras distintas, ¿no? Y creo que todos los que estamos justamente aquí porque creemos en eso. Así que constitucionalismo crítico, y en este momento que yo presido y que por supuesto tiene esa visión desde su momento de su creación, va a buscar seguir generando sus espacios y por supuesto los esperamos el próximo año para la próxima edición de este evento. Muchas gracias.